Son proyectos muy distintos y en fases muy dispares y que acaban de avanzar en un caso y frenarse en seco en el resto. Los trazados de tranvía y tren-tram en Tarragona, Girona y el Pirineo, donde las recientes declaraciones del secretario de Movilidad y Transportes de la Generalitat de Cataluña, Manel Nadal, ha dejado claro los pasos a dar en esta legislatura, con dos titulares muy claros: la licitación en breve de las obras del tren-tram de Tarragona, pero descartando los proyectos de la Costa Brava, el Valles y Andorra, sustituyéndolos por un concepto que veremos cómo sale, el de impulsar líneas de autobús de altas prestaciones denominados BRCAT. Empezamos por el avance en el ambicioso proyecto de Tarragona, donde ya estaba todo en fases avanzadas y más que concretadas. Sin embargo, el anuncio de que las primeras obras se licitarán entre finales de 2024 y el primer trimestre de 2025 ha supuesto un impulso definitivo para un área muy motorizada y donde el trazado previsto revolucionará la movilidad de toda la zona. Presentado en marzo de 2023 con dos partes: los 14,6 kilómetros de la primera fase, con 14 estaciones que unirán Cambrils, Salou y Vilaseca, para más adelante impulsarse la fase 2, la que unirá Reus y Tarragona a través de Vilaseca, municipio que ejercerá de epicentro de toda la red, formada por 47 estaciones y una longitud total de 46 kilómetros. Las previsiones eran que el llamado Tramcam superará los 540 millones de euros de inversión y estaría plenamente operativo en 2028, algo que ahora parece más que difícil teniendo en cuenta los retrasos recientes por el parón electoral y el cambio de gobierno. La unión de Reus y Tarragona tiene los estudios informativos y de impacto ambiental encarrilados, pero solo se ha licitado la redacción del proyecto constructivo entre Vilaseca y la estación intermodal, y falta todo el tramo desde este punto hasta Reus y desde Vilaseca hasta Tarragona. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas novedades fueron anunciadas por Nadal durante la celebración de una jornada sobre el transporte público por carretera organizada por la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros, donde, para sorpresa de muchos, el número 2 de esta consejería dejó caer el jarro de agua fría sobre el resto de proyectos en planes, como el de unir Andorra con Barcelona y los dos trazados en Girona, uno occidental hasta Olot y otro circular en el este, con paradas como las de Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols. Los nuevos planes de la Generalitat prevén apostar por el llamado BRCAT, Bus Ràpid Catalunya, una red de autobuses de altas prestaciones para favorecer el transporte público por carretera, donde añadió que no es una negativa rotunda a dichos proyectos, sino una pausa en el que estos buses rápidos serían el paso intermedio para que en el futuro, y siempre que haya una gran demanda, transformarlos en tranvías. Red que consistiría en implantar un nuevo corredor de carril bus con un carril bici de peatones a su lado, que se entiende que también se incluiría en la otra red propuesta, la de Tierras del Ebro, aunque habrá que esperar para más concreciones. Aunque el anuncio de Nadal ha sido una sorpresa, sobre todo por la rotundidad en posponer sine die los proyectos de tren-tram de Girona y el Pirineo, el run-run de los últimos meses hacía presagiar algo parecido, ya que recordemos, los dos trazados propuestos en Girona estaban en un estudio de viabilidad con muchos meses de retraso y sin nuevas noticias. Además, los colectivos ciudadanos que hemos tenido dos veces en entrevistas del canal habían tenido varias tentativas de reunión incluso con la consejera de Territori, Silvia Paneque, pero que por diversos motivos acabaron aplazándose. Ahora todo hace pensar que, a falta de conocer dichos estudios, el proyecto se congela por no pocos años, algo a lo que dichos colectivos preparan una serie de reuniones en la zona para recabar apoyos y quizá algún tipo de movilización o actos reivindicativos. El caso del proyecto hasta Andorra es distinto, ya que es un proyecto que consistiría en una línea ferroviaria entre Alp, la Seu d'Urgell y Sant Julià de Lòria, ya al otro lado de la frontera, donde tendría continuidad mediante una línea de tranvía hasta la capital andorrana y que correría a cargo del Principado.
que a día de hoy no ha sido aprobado, aunque parecía más factible de salir adelante desde el lado español. Un proyecto que habría permitido unir por tren Andorra y Barcelona y que además podría devolver el tren a la zona de la Seu d'Urgell, que en los últimos tiempos parecía tomar cuerpo tanto esta posibilidad como otra línea que la conectase con Lleida, uniéndose a la línea de la Pobla de Segur, otro proyecto a día de hoy en stand-by. Veremos si pronto se concretan más estos planes, así como esos proyectos sustitutivos por bus y el impacto que estos tienen, aunque todo hace pensar que aún faltan muchos capítulos por escribir y seguiremos pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.